la clase donde habíamos quedado. Habíamos quedado con Alan Gardiner y ahora corresponde trabajar con el desarrollo institucional y acá va a aparecer en Chile David Trumbull. David Trumbull en Chile fue donde hubo mayor cantidad de protestantes durante el siglo XIX. Trumbull era misionero norteamericano enviado por la Unión Evangélica Foránea. Comenzó a celebrar cultos en español. 22 años después de su llegada, en el año 1868, organizó la primera iglesia protestante en Chile. Cuando comenzaron tenían 4 miembros, nada más. John Francis Thompson llegó a Argentina en el año 1866. En 1867 dirigió el primer culto protestante en castellano. Junto con otros creyentes dejados por Diego Thompson, se formó la Iglesia Metodista en Argentina. 1888 se forma el protestantismo organizado en Paraguay por la Iglesia Metodista. En Chile, 1868, la primera iglesia evangélica en el país por David Trumbull. Y los metodistas William Taylor y Juan Canut de Bon son los más renombrados durante este periodo. William Taylor era un metodista, promotor de misiones, movilizador de misiones. Invitó a misioneros de los Estados Unidos como maestros y misioneros, sabiendo que tendrían que sostenerse a sí mismos. ¿Y por qué? Porque los metodistas, los anglicanos, no van a enviar misioneros a América Latina porque consideran que América Latina es un país o un continente que tiene presencia ya cristiana, porque ha estado mucho tiempo en la Iglesia Católica Romana, y lo ven como una especie de proselitismo. Pero ellos, William Taylor, ve la necesidad de la predicación evangélica, porque los pueblos latinoamericanos que son católicos son solo nominales, pero no verdaderos convertidos. Hermano, sí, hermano Cristian, Quería hacer una pregunta. ¿William Taylor y Juan Canut son de periodos cercanos, paralelos o distintos? son, bueno, son contemporáneos, ¿eh? Contemporáneos. A fines Ya. del siglo XIX. William Ah, Taylor es el que moviliza, el promotor, el que invita, el que coordina a los misioneros en toda la costa del Pacífico, tanto en Perú como en Chile. Y Juan Canú de Bon es uno, primero, él es un ex jesuita. Llega y se hace primero presbiteriano y después se hace metodista. Pero uno de los tantos misioneros que llegan de bueno, él viene de España. No sé si se convierte acá o no en Chile, no recuerdo la biografía de Juan Carlos de Bon, pero es que estuvo pregunto, dialogando, sí, pregunto porque estuve leyendo, bueno, la disertación me tengo la otra semana, pero eh, mencionaba ir a la FETRA, creo que se llama, y como que de sí, esa tendencia se menciona a William Taylor, pero no se menciona a Juan Canut, por eso pregunté sobre Canut. ok, correcto. Bueno, Juan Canut, él, él, él es bueno, se hace metodista posteriormente, era de presbiteriano y después, primero es jesuita, presbiteriano y después metodista. Lo más probable es que él se haya hecho metodista porque sigue la misma tradición de John Wesley, ¿ya? Va a predicar al aire libre. Le gustaba la predicación al aire libre. En Chile va a organizar en la ciudad de Temuco, yo recuerdo cuando hice una biografía de Juan Carlos de Bon, y le va a denominar él las conferencias religiosas, y va a invitar a toda la población de Temuco, a todos los que puedan asistir, por supuesto. Pero debió haber sido muy, llamó la atención, o muy curioso para la gente, porque tenía el acento de un español. El acento lo más probable de un cura, pero un cura español extranjero.
y predicaba el aire libre, ya era muy extraño, ofreciendo conferencias religiosas. Llamaba la atención el hombre. Era de barba, no sé, los gestos que haya producido, la mirada, la voz, el tono, el vozarrón, no sé, pero era un predicador muy elocuente. Es un ex jesuita, muy bien educado el hombre. Claro que cuando hace sus charlas religiosas, sus conferencias religiosas, es para hablar de la Virgen, de los santos, del catolicismo romano, del Papa, destruye al catolicismo romano, porque esas eran las predicaciones de la época muy polémicas. Y se enojaron algunos, el clero católico, los católicos más antiguos, le apedreaban la casa, le tiraban huevos y amenazaban a la gente de que ese es un hombre vomitado del volcán Yaima, porque se considera en la región de la Araucanía el volcán Yaima es el lugar donde habita el diablo, el pillán. De ahí salen los demonios y ahí está el infierno. Entonces ellos decían, no vayan a escuchar a Juan Canú de Bon porque se lo va a llevar a todos al volcán Yaima, se lo va a llevar al infierno. Pero fue un gran predicador. En Temuco, el colegio metodista, donde está la iglesia metodista, el colegio metodista, ese terreno se lo regaló el alcalde de aquella época a Juan Canú de Bon. Eso ocurrió en el año 1894, creo que fue. En el año 1895 fundó la Iglesia Metodista en Nueva Imperial y en el año 1896 falleció. Esa fue la obra. Bueno, viajó Chillán, Talca, Los Ángeles, Concepción, Temuco, recorría, pero extraordinaria la obra que hizo el hombre. Profesor, Sí, el qué cosa era, el qué ministerio tenía él, ¿era pastor, era misionero, era teólogo, qué cosa era Juan Canute Pon? podríamos decir que era evangelista, ¿eh? Pero Ya, era plantador de iglesia, era un misionero, claro, porque él funda la iglesia metodista en Temuco. Es grande la iglesia donde está el colegio metodista. Y la iglesia metodista de Nueva Imperial la fundó él también. Era un plantador de iglesia, un misionero, un pastor ya, y un evangelista, un ya. conferencista. Era de todo el hombre. O empleaba todos ¿Sabe los por qué se lo, medios para predicar. sí? ¿Sabe por qué se lo preguntaba? Yo una vez escuché que era un sacerdote jesuita. Yo escuché que Sí, era, sí, o sí, la sí, que. sí. Correcto. Ah, era Era un sacerdote sacerdote jesuita. jesuita, claro. Ah, Era pero los jesuita, jesuitas no son, pero los jesuitas son católicos romanos. exactamente. Pero él se salió de se convirtió a la fe protestante. Primero se hizo Ah, presbiteriano, después se hizo metodista. Siguió ¿y en qué la año misma fue? línea de John Wesley. Ya, ya, huele, sí, sí, esos son los metodistas. Ya, pero ¿es el Metodista. qué Él es año se metodista. convirtió El año en qué año se convirtió al exacto, protestante? no recuerdo, mi hermano, el año exacto en que se convirtió. Ya, No recuerdo si se hay que convirtió acá averiguar. en América Latina, en Chile, o venía ya convertido de España. Ya. Pero eso fue lo que hizo, Pero, ¿ah? pero por el apellido es como algo así como francés, parece, ¿o no? ¿O no? Pareciera, Juan Canut de Por- Bon, sí, pareciera, pero era español. pero su origen es, español, es de España. Sí, 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 exacto. Ah, ya, ya. Y si era de la línea jesuita, recuerden, los jesuitas son muy bien educados, ¿ah? Muy bien Sí, preparados no, sí. académicamente. Por lo tanto, la gente cuando Mm, escuchaba a Juan Canut de Bon debió haber sido muy atrayente. Mucha gente claro. debió haberlo escuchado. Por eso que se hizo tan famoso que hasta el día de hoy le consideran a los evangélicos como Canuto, porque Mm. fue en la época Ahí, una eminencia. de ahí viene ¿cómo es? El nombre peyorativo de Canuto, Mm, Canutepón. exacto, exactamente. Bueno, ahí estamos con... la fotografía de abajo es de Trumbull, David Trumbull. David Trumbull no solamente era evangélico, misionero, pastor de la primera iglesia protestante organizada en Chile, sino que también David Trumbull era secretario de la Gran Logia de York en los Estados Unidos. Hay que dar la duda también cuando estuvimos trabajando con mi profesor Don Pablo Fernández Giles en la Facultad Teológica Latinoamericana. La tesis de él fue la historia del cristianismo latinoamericano. Entonces él decía que él era David Trumbull, secretario de la Gran Logia de York. Por eso la pregunta que queda es, ¿quién lo envió realmente? ¿Fue
los masones o, o la agencia misionera o los evangelios. ¿Quién envió a David Trumbull? De todas formas, hay una alianza entre ambos, ¿ah? Tanto los evangélicos como los masones durante ese periodo, porque se oponen al predominio del catolicismo romano y también tienen alianzas con los radicales, con los liberales, finalmente se forman alianzas con los artesanos. Por lo menos hay una especie de alianza para enfrentar a un enemigo común o para hacer frente a desafíos comunes con la masonería. En Perú está Francisco Pensotti, fundó la primera iglesia protestante de habla hispana en el país, también era de la iglesia metodista. Aquí no hay que sorprenderse por William Taylor, fue el hombre que sembró y creció, hizo florecer las iglesias en todo el Pacífico, en Perú, en Chile, Concepción, todo eso, perdón, en Valparaíso, por medios de misioneros bivocacionales, porque para poder financiarse tenían que ellos cobrar matrícula y las ofrendas que le daban las iglesias, y al mismo tiempo ellos podían predicar, pastorear, plantar iglesias. Además que la organización de las iglesias metodistas sigue la misma línea de John Wesley. John Wesley tomaron la forma de las clases, de organizarse en grupos pequeños para estudiar la Biblia y se le denominó clases. A cada clase se encomendó luego un encargado de clase, un encargado de obra, y crece las clases, se van a constituir luego como pastores, y esa misma iglesia van a formar nuevas clases, y las clases van creciendo, nombran nuevos pastores, y esas iglesias siguen formando nuevas clases. Por eso que el metodismo durante este periodo crece. Era un metodismo conservador, porque estaba muy preocupado de la predicación del evangelio, de ganar almas para el Señor, de expandirse territorialmente, plantar varias iglesias. Pero después el metodismo va a sufrir un problema teológico que tiene que ver con la teología liberal. Los pastores después comenzaron a estudiar o dejarse influir por la teología liberal. Le van a dar mucho énfasis a la parte social, política, económica, y van a prescindir de lo espiritual. Bueno, todos ellos consideran que todo eso es espiritual. Pero producto de eso, por la teología liberal, no van a crecer, se van a estancar. Va a ocurrir lo mismo que con la iglesia presbiteriana. Hasta el día de hoy siguen con esas ideas, un poco liberales, o sociales, o políticas, pero no crecen. En Temuco, por ejemplo, el pastor de la iglesia metodista, en esa época de la primera iglesia metodista, me indicó, como usted podrá ver, me dijo, nuestra iglesia es muy pequeña, porque tenía solamente 3 iglesias en Temuco, una en Pueblo Nuevo, la otra estaba en el centro de la ciudad de Temuco, y la otra en Los Trigales. 3 iglesias en Temuco. Nuestra iglesia es muy pequeña, y verdad, era muy pequeña en cuanto a miembros, pero nuestra labor es muy grande, porque tenían el colegio metodista y también centro de salud familiar, y también un jardín infantil en Nueva Imperial. Un colegio de la granja también antes de llegar a Nueva Imperial. Porque el énfasis de las iglesias metodistas es esa. Pero originalmente, como en la época de John Wesley, era eso y también la parte espiritual, mística, pietista, la experiencia con el espíritu. Eso se perdió en la iglesia metodista. En Colombia, Prat fundó la primera iglesia presbiteriana en Bogotá. En el año 1865 se unieron a ellos los primeros miembros colombianos. En Brasil, en el año 1858, el médico Robert Cape Caley bautizó al primer convertido brasileño. En Brasil, la presencia protestante o evangélica es o data del año 1557, con el asentamiento ginebrino bajo el liderazgo de Villanón. En 1865, los presbiterianos en Brasil fundaron el Presbiterio del Río de Janeiro. Pero del siglo XVI fracasó, fue efímera, fue esporádica, no echó raíces, no va a crecer tampoco el evangelio, sino hasta a mediados del siglo XIX. En América Latina también se van a formar diversos grupos ecuménicos. Cuando hablamos de ecumenismo, originalmente nos referimos y nos limitamos a las iglesias protestantes y evangélicas. Y los inicios del ecumenismo se remonta a la conferencia de Edimburgo del año
1910, en Escocia. Lo que se trató en esa conferencia fue de las misiones mundiales y nada, no tenía nada que ver con temas de dogma, de doctrina, de formar una sola iglesia. Se respetaban todas las características culturales, teológicas, históricas de todas las iglesias, pero se van a cooperar en la extensión del evangelio, se van a repartir los territorios para no duplicar esfuerzos misioneros y no van a competir en el campo misionero. De eso se trató, con finalidades misioneras nada más. Luego, en el año 1948, nace el Consejo, el Concilio Mundial de Iglesias. En la Conferencia de Edimburgo prepara este nuevo movimiento ecuménico, siempre protestante, porque estamos en el año 1948. El Concilio Vaticano II, cuando se abre a otras iglesias, se abre también a los protestantes en el año 1962. Recién ahí comienzan a abrirse a otras confesiones. Mientras tanto, se mantiene de manera hermética. Por lo tanto, el ecumenismo lo inicia los evangélicos, en primera instancia con finalidades misioneras, y después el Consejo Mundial de Iglesias para hacer frente a desafíos contemporáneos. El marxismo, por ejemplo, la pobreza en América Latina, la guerra, la paz, la contaminación medioambiental, los cambios climáticos, el feminismo, cualquier problema social que afecte a la época contemporánea, ellos le van a hacer frente desde la perspectiva religiosa. El concilio, sin embargo, mundial de iglesias está liderada por protestantes y liberales. Por eso que no todos luego ingresaron o formaron alianza con el Consejo Mundial de Iglesias. Y actualmente la última conferencia que se realizó del Consejo Mundial de Iglesias, habían pueblos o religiones prehispánicas, budistas, hinduistas, multireligiosos. También en América Latina, como estamos en América Latina, se formó el CLADE, Congreso Latinoamericano de Evangelización. La primera reunión de CLADE se realizó en Bogotá en el año 1969. Gracias a esta reunión de CLADE, en el año 1970 se fundó la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Es una institución, una facultad, con la finalidad de preparar teólogos, pastores, que debían atacar los males sociales y procurar la evangelización latinoamericana. Luego el Consejo fue acentuando cada vez más su énfasis en las dimensiones sociales del Evangelio y las dimensiones estructurales de los problemas sociales y económicos. Como están acá en América Latina, los problemas de América Latina son muy complejos en temas políticos y económicos, y como esta fraternidad teológica latinoamericana nace para presentar una propuesta de los principios bíblicos cristianos para solucionar estos problemas sociales, se volvió más político, más económico que teológico. Bueno, la teología es esa teología de la liberación o la teología de la revolución, o una teología más social, que sea pertinente para la solución de problemas económicos en América Latina. Luego surgió el CLAI en el año 1982, el Consejo Latinoamericano de Iglesias, estrechamente relacionado con el Concilio Mundial de Iglesias. Pero el CLAI aceptaba un amplio sistema teológico y dispuesto a aceptar posturas políticas radicales, como la teología de la revolución, por ejemplo, o emplear las armas para oponerse a la opresión estructural o las injusticias sociales en América Latina. Como no todos están de acuerdo con estos movimientos del Concilio Mundial de Iglesia, el CLADE, el CLAI, después se va a formar CONELA en el año 1982, Confraternidad Evangélica Latinoamericana. Son más conservadores, se oponían al Concilio Mundial de Iglesias, se oponían también a la teología de la liberación y buscaban combinar evangelización con ortodoxia. Y también, por supuesto, la acción social. CONELA son conservadores. CLAI y CLADE son más radicales, son más sociales, son más políticos, una teología más económica,
el Concilio Mundial de Iglesias, liberales. Por lo tanto, en ecumenismo latinoamericano hay para todos los gustos, para los liberales, para los de la teología de la liberación y para los conservadores que no han perdido la conciencia del servicio social, pero al mismo tiempo conservar la ortodoxia, porque las otras no les interesa mucho en qué nosotros creamos. Como son liberales, entonces lo más relevante para ellos son la transformación social, política y estructural de los pueblos latinoamericanos. CLADE fue patrocinado por la Asociación Evangelística Billy Graham en su momento, pero después, lamentablemente, se olvidó la dimensión espiritual o mística o de la experiencia con el espíritu, como nosotros los evangélicos vemos la fe protestante evangélica. Por lo tanto, el ecumenismo no tiene que ver con el catolicismo romano. El Concilio Mundial de la Iglesia, por ejemplo, la Conferencia Mundial de Edimburgo, no hubieron protestantes, no hubieron católicos romanos. En el Concilio Mundial de la Iglesia no hay católicos romanos. En Clade, en Klein, con él tampoco. Todos son evangélicos. Después, obviamente, va a surgir el movimiento ecuménico de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Profesor, ¿Sí? si en este periodo este ecuménico era solo de iglesia evangélica, entonces era, a ver, no sé, por así decirlo, ecumenismo entre distintas denominaciones, ¿cómo no entiendo? Claro. ¿En qué sentido era? Ecumene significa toda la tierra, o una unidad, una alianza, pero alianza práctica, o alianza estratégica en Edimburgo con la finalidad de predicar el Evangelio o cómo se va a llevar la evangelización mundial. Un apoyo, una colaboración entre todas las iglesias protestantes para hacer frente a la Gran Comisión y por eso se repartieron los territorios. Por ejemplo, a modo de ejemplo, la iglesia metodista se va a hacer cargo de Chile, la iglesia luterana de Argentina en un continente, la iglesia presbiteriana va a trabajar en Perú, y así la iglesia bautista en Bolivia. Se van a distribuir los campos misioneros para no duplicar esfuerzos y no competir tampoco y Ah, ya. presentar un, un cristianismo unido. Originalmente Ah, pero, nació en la conferencia de Edimburgo con esa finalidad, de formar alianzas estratégicas, un apoyo mutuo en las misiones evangélicas. ya. Y Pero, o sea, en resumen, En América Latina surgen para hacer frente a los problemas de la pobreza, problemas sociales, políticos, económicos y problemas estructurales. Pero como se van volviendo muy liberales, por decirlo de alguna manera, va adquiriendo, tomando, volviéndose más radicales, apoyando al marxismo, a la teología de la revolución y otro de la teología de la liberación. El último es más conservador. Ahí se unen solamente los que creen lo mismo que nosotros creemos, los fundamentos de fe. Cristo murió por nuestros pecados, la doctrina de Trinidad, la salvación por fe, por gracia, pero no olvidándose de la dimensión social, también con énfasis en el servicio y la acción social. Son alianzas de varias denominaciones. Esos son los movimientos ecuménicos acá en América Latina, evangélico, protestante. ya. Entonces, profe, o sea, por lo que me está diciendo, era un movimiento que era solamente dentro de la iglesia evangélica. Originalmente Ya, o así. sea, ya, ya, ya. Y eso fue o sea, era dentro de las distintas denominaciones para ver qué territorio le tocaba la misión a cada uno. Eso es en la conferencia de Edimburgo, 1910. Y después Ah, el ya, Concilio Mundial de Iglesia para hacer frente a desafíos más universales o mundiales. Guerra, la paz, el hambre, entre otros. ya. Cómo Y este responder a esos movimiento, desafíos. ya. ¿Y este movimiento ecuménico en qué año empezó? ¿O en qué década más o menos? Se estima que fue la conferencia de Edimburgo en el año 1910. 1910. Se estima que Ah, fue ya, ahí. ya, ya. Ese es el inicio Ah, del ya. ecumenismo. Conferencia Misionera Mundial ¿y Edimburgo a dónde queda eso? En Escocia. Ah, ya.
Ah, por eso no fue aquí en Latinoamérica, entonces fue allá en Europa. Exactamente. El Concilio Mundial de Iglesia también allá en Europa. Y los latinoamericanos, acá en América Latina, son los del CLADE, el CONELA y el CLAI. Y el último, el CONELA, esos son los conservadores. Los demás son más políticos o más inclinados a la teología de la liberación o la teología de la revolución, o más Ya. radicales. A ver, entonces, a ver, y la CMI, el Consejo Mundial de Iglesia, eso era, Eso es mundial. ya, pero No, su enfoque era, no es latinoamericano. ya, pero eso era conservador igual o más liberal, No, ellos son los que dirigen el Concilio Mundial de Iglesia, son liberales. ya, Es decir, no creen en la Trinidad, divinidad de Jesucristo, la inspiración de la Sagrada Escritura, la resurrección, el infierno, el cielo. El reino de Dios lo interpretan como un mundo o un estado social de paz, de prosperidad, de libertad, libre de opresión, de discriminación, de pobreza, de marginación, de violación a los derechos humanos. Así ya, conciben el reino de Dios. No con esa dimensión espiritual, son liberales. Los conservadores ya, solamente le dan énfasis a esa parte de la dimensión espiritual, sin olvidarse de la dimensión social. ya. ¿Y los conservadores, cuál eran entonces? ¿Los de Conela? Exactamente, correcto. ¿Conela, los de la CLAI igual o no? Después se van a volver más radicales, van a adoptar posiciones más, no liberales, pero muy radicales, o se van a enfatizar solamente en el aspecto social. Van a prescindir del elemento espiritual o de la conversión, de la experiencia, o místico, o pietista, o devocional, como lo hacían los pietistas, de la experiencia con el espíritu. No le va a interesar esos temas, le va a interesar solamente temas sociales o políticos, económicos. Ya, eso era lo de la CLAI. El CLAI y el otro, el CLADE también. Los únicos latinoamericanos son de CONELA, que son los más conservadores. Ya. Entonces lo del Consejo Latinoamericano de Iglesia, la CLAI, ese era su enfoque, era más social. Exacto, correcto. Aunque originalmente no estaba contemplado así, pero se enfatizaron luego ese aspecto, solamente social y político o económico. Mm, ya, Pero esos son los movimientos ecuménicos en América Latina y en el mundo. No es esta la idea que se tiene popularmente de, del catolicismo romano, de que quiere formar una sola iglesia, una iglesia ecléctica, donde se van a reunir los mormones, testigos de Jehová, los budistas, hinduistas, protestantes, y van a formar una sola iglesia, la autoridad final, o se van a someter al Papa, o van a formar otra nueva religión. No tiene nada que ver con eso. No sé por qué pensarán así. Se habrán soñado, no sé, lo inventaron, no sé. Bueno, alguien tuvo que haber considerado que el ecumenismo se trata de eso, pero ni siquiera el ecumenismo católico romano que surge en el año 1962 con gracia o instancia al Concilio Vaticano II pretende eso, sino lo mismo que las iglesias protestantes con el ecumenismo, el Concilio Mundial de Iglesia, por ejemplo, de hacer frente a los desafíos de las sociedades actuales o contemporáneas, del hambre, las guerras, cómo establecer la paz mundial, la contaminación medioambiental, las opresiones raciales, el genocidio, la limpieza étnica, el feminismo, el aborto, tantos otros temas, la contaminación medioambiental, el cambio climático, pero conservando las identidades de cada una de estas religiones, como budista, hinduista, protestante, ortodoxo y catolicismo romano. Pero no se trata tampoco en el ecumenismo católico romano de formar una sola iglesia o que todas las iglesias, todas las religiones se unan al Papa.
no tiene que ver con eso el ecumenismo. Es una Bueno, es que invención que surgió en algún momento. ¿Ah? es el concepto católico romano de ecumenismo, que todos se vayan para allá. O sea, ni siquiera intentan eso el católico romano, sino simplemente formar alianzas interreligiosas para hacer frente a estos desafíos mundiales que Ah, son ya. contemporáneos. Ya. La guerra, el hambre, la contaminación medioambiental o el cambio climático. ¿Qué dice el catolicismo romano? ¿Qué dice el budismo? ¿Qué dice el hinduismo? ¿Qué dice las religiones prehispánicas? ¿Cuáles son sus aportes para la solución de estos grandes problemas? Pero eso nada más. Pero no quieren que se hagan todos católicos romanos. Bueno, Ah, ya. el concilio perdón, el concilio Vaticano II es una institución, perdón, un concilio, un evento histórico en el catolicismo romano, trascendental, fundamental, que le va a cambiar el rostro definitivamente al catolicismo romano. Tan importante es que todavía cada, cada texto, por ejemplo, de teología o de misiones o pastoral o, o cualquier escrito nuevo nace de lo que se determinó, lo que se escribió en el Concilio Vaticano II. Hasta el día de hoy se trabaja partiendo de lo que ellos acordaron en este concilio. Comienza en el año 1962. Antes de esta fecha, el otro concilio grande fue el Concilio de Trento, en el año 1553, 56. Se llevó a cabo ese concilio de Trento, para hacer frente al protestantismo. Y ahora el Concilio Vaticano II para hacer frente a los desafíos modernos. Antes de este Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica se limitó simplemente a condenar cualquier cambio social que se produciera, pero ahora va a cambiar de posición. Ahora se va a adaptar al tiempo en el cual vive, se va a renovar. El aggiornamento le llamó el Juan 23. La iglesia debe ser Profesor, renovada, ¿sí? ¿y el Concilio Vaticano I, cuál fue su enfoque? O sea, de qué se trató ese concilio? Tendría que revisar ese concilio, ¿ah? No recuerdo lo que específicamente trataron ahí en el Concilio Vaticano II. Ya. Me parece mucho fue no tendría, no sé, la memoria no, no recuerdo ahora, pero se tuvo que ver con un dogma de fe de la Inmaculada Concepción, tuvo que haber sido eso, porque después fue la ascensión de la Virgen. Eh, Me parece que desarrolló temas dogmáticos. En cambio acá, este es más importante porque va a hacer frente a muchos desafíos en el catolicismo romano. Se va a adaptar a los nuevos tiempos. El concilio incluía obispos, prelados, teólogos en diversos campos, peritos, especialistas en teología y observadores no católicos, tanto protestantes como ortodoxos orientales. Ahí van a estar dentro de los peritos a Karl Rahner, teólogo muy importante del siglo XX para el catolicismo romano. Va a estar también Joseph Ratzinger, un teólogo en esa época alemán, junto con Hans Küng, otro perito que va a aportar grandes cambios en el catolicismo romano. Joseph Ratzinger después se arrepintió un poco de sus intervenciones, sus consejos, orientaciones en este Concilio Vaticano II, porque dijo que con tantos cambios que se habían producido en el catolicismo romano se estaban desvirtuando, se estaba corrompiendo la fe, se estaba mundanalizando y él se caracterizaba, el Joseph Ratzinger, el teólogo alemán, se, se caracterizó por ser muy conservador y él no Mm. quería perder eso, lo conservador, muy tradicionalista. Y uno de los libros muy importantes de Joseph Ratzinger fue Jesús de Nazaret. En ese libro defiende él
la ortodoxia. Lo que él escribe es muy evangélico. Si un evangélico puede leer el libro de Joseph Ratzinger y le va a ayudar mucho realmente a crecer su fe, ahí no va a notar en absoluto que lo escribió un católico o un teólogo Un católico católico. o que lo escribió porque era, cuando lo escribió era papa. Si lo lee un evangélico no se da cuenta que el papa es el que está escribiendo ahí. Porque es un teólogo alemán, no es latinoamericano. Los latinoamericanos son más supersticiosos, son más idólatras. Pero él es muy, muy teológico, ha sido uno de los teólogos más importantes del catolicismo romano. Fue un Mm. perito, recuerde que estuvo en el Concilio Vaticano II. Y él me ayudó en ese libro, en uno de los tres, porque son tres libros, una teología de Jesús de Nazaret, me ayudó a tener una respuesta que cuando era adolescente no lo encontré. Claro, lo buscaba entre los jóvenes de mi iglesia, estaba, me pregunté, fui, fui a leer cuando me convertí, iba a la biblioteca a buscar en literatura de la historia de la iglesia del cristianismo. Y von Bracken se llamaba el autor alemán. Y decía que Lucas había distorsionado, corrompido o había manipulado la información histórica. Decía que los censos antiguos se realizaban tal cual como hoy, iban puerta por puerta, no tenían que regresar a sus lugares de origen. Y Lucas dice que José y María tuvieron que ir a Belén para ser censados, pero era para que se cumpliera de ese modo la profecía del Antiguo Testamento. Entonces, Lucas inventó eso con la finalidad de que coincidiera con que Cristo era el Mesías por los escritos del Antiguo Testamento. Yo le pregunté a los jóvenes, recuerdo en ese momento, Lucas dice esto, pero sin embargo el censo fue casa por casa. Es verdad lo que dice Lucas o no? Le preguntaron a los, a los jóvenes de la iglesia, y los jóvenes me dijeron, ¿qué le importa saber si nació en Belén o nació en Nazaret? No es importante, me dijeron en esa oportunidad. Bueno, después ya no seguí más preguntando sobre ese asunto, pero me quedó cómo responder a esa pregunta de si Cristo realmente nació en Belén o en Nazaret. Si Lucas estaba presentando datos históricos fidedignos o simplemente él lo adaptó para eh, que coincidiera con las profecías del Antiguo Testamento. Y Joseph Ratzinger en una sección dice que a pesar de toda la erudición que pueden exhibir los eruditos del siglo XX, nunca van a tener mayor autoridad que las fuentes primarias de los evangelios, porque es lo único que nosotros tenemos hasta ahora para saber la vida y la obra del Señor Jesucristo. Es verdad, ¿eh? Ahí él tiene toda la razón, porque aunque manifieste mucha erudición, un teólogo, un exégeta del siglo XXI, siglo XX, nunca va a tener mayor autoridad que una fuente primaria del siglo primero, porque es una fuente primaria. Claro, entonces ahí uno queda más conforme, tiene toda la razón. Von Bracker era del siglo XIX nada más. Él no puede saber porque no estuvo allá, no es fuente primaria, una fuente terciaria, fuente secundaria, pero no una fuente primaria. La autoridad los tiene las fuentes primarias. Una persona que vivió en el siglo primero y está escribiendo de lo que ocurrió en su época. Por lo tanto, esa es la fuente de la cual nosotros dependemos y no hay ninguna otra fuente para saber acerca de Jesús de Nazaret. Lo que hace Joseph Ratzinger es entregarle toda la autoridad, toda la confiabilidad a los escritores del siglo primero, es decir, los evangelios. No tenemos más documentos que eso. Si alguien quiere saber de Cristo, tiene que recurrir necesariamente a los evangelios. Son fuentes primarias, fidedignas e históricas. Bueno, Joseph Ratzinger, pero originalmente no opinaba así. En el Concilio Vaticano II era como Hans Küng, una renovación con algunas ideas un poco inclinadas hacia el universalismo y hacia el protestantismo, porque Hans Küng era una especie de catolicismo romano con el protestantismo. Es un teólogo, bueno, también falleció este año, creo, Hans Jung. No cree en la divinidad de Jesucristo. Estaba desarrollando una teología universalista también.
Después se retracta un poco, reflexiona y dice, si yo estoy trabajando para una comunidad, no tiene sentido que esté desarrollando una teología universal. Hablaba de contra el catolicismo romano, contra el Papa, contra el magisterio, pero no era protestante, sino lo que él quería renovar la Iglesia Católica, pero inclinarnos un poco al liberalismo teológico. Lo echaron finalmente, lo vetaron del catolicismo romano y le dieron trabajo en Tubinga, en una facultad teológica de la Iglesia protestante en Alemania. Bueno, ellos estuvieron ahí, todos estos peritos. La participación latinoamericana fue pasiva, excepto el obispo de Talca, Chile, quien participó activamente en las deliberaciones en este Concilio Vaticano II. ¿Cuáles fueron los resultados? Ahí tenemos algunas imágenes. Juan 23, un año lo Mm. convocó, pero después falleció y lo continúa el siguiente. Muy relevante, muy importante este evento. Ese concilio duró 3 años, parece, del 62 al 65, algo así, ¿o no? No sé cuánto tiempo duró, ¿ah? Busquémoslo a ver en Google. ¿Cuántos años duró este concilio ecuménico? Bueno, no es ecuménico, concilio católico romano nada más. Concilio Vaticano segundo es este. No me dice la fecha, la fecha. Aquí dice también, uno de los hitos más importantes, más relevantes. 1962, 1965. 3 años duró. Ya, claro. Juan 23, Pablo VI, el continuador de este concilio. Mm. 2450 obispos, ¿ah? Wow, pues, pero extraordinario. Impresionante. Esa, sí. Ahí en ese concilio fue que se dejó de dar la misa en latín, parece, ¿o no? Así es. Eso. Estas son las transformaciones que se produjeron en el catolicismo romano. La misa comenzó a celebrarse según la lengua de cada pueblo. Anteriormente se celebraba en latín. Tenía un aspecto positivo, porque un católico romano que estaba aquí en Chile, luego por temas de trabajo se iba a Portugal, por ejemplo, o se iba a Alemania, a Suiza, a China, a Japón, a Nueva Zelanda, en cualquier parte del mundo, él iba a una misa o ella iba a una misa y era parte de su cultura, porque en todas partes se desarrollaba del mismo modo como en su país. Por lo tanto, se sentía muy cómodo. Ese es el aspecto positivo, ¿eh? Bueno, el aspecto negativo es que nadie entendía absolutamente nada de lo que se decía, porque no hablaba latín la gente, solamente los curas. Por lo tanto, Eso es lo que le ahora, iba a preguntar. sí, No le iba a preguntar, bueno, cómo los laicos que no entendían latín y a entender la predicación, por ejemplo, la predicación que, parece que me que imagino era el no. latín. La predicación tiene que haber sido en castellano, ¿no? Porque mi mamá me cuenta, mi mamá, a ver, fue antes del Concilio Vaticano II, tomó la primera comunión. Eh, pero entendía la predicación, tuvo que haberse entendido, ¿ah? La liturgia era en latín, pero el mensaje que daban tenía que haber sido en castellano, porque del otro no Mm. tiene ningún sentido. Tenía porque Claro, no algo tiene ningún tenían sentido. que entender, claro. El mensaje debió haber sido en castellano, pero parece que no era tan largo tampoco, tan extenso. Así que No, no. le voy a preguntar a los antiguos cómo era el mensaje, digamos. Pero toda la liturgia, todo eso se desarrollaba en latín. Pero ahora se celebra en el idioma de cada pueblo. Por ejemplo, ahora levantan la hostia, lo parten. Bueno, ahora se entiende lo que quiere decir. Pero en esa época, nada, todo en otro idioma. Qué absurdo, ¿ah? Qué Claro. absurdo. Se dieron cuenta, Juan 23, que aquí vamos de mal en peor. El protestantismo está creciendo de manera extraordinaria, exorbitante, en todo el mundo, por lo tanto,
no podemos seguir. Imagínense que hasta ahora, en el siglo XXI, en el año 2024, todavía el catolicismo romano desarrollara su liturgia en latín, ¿eh? No, ya hubiese desaparecido la Iglesia Católica Apostólica Romana. Muy pocos, los más ancianos, continuarían ahí. Mm. De modo que fue muy Obligado a estudiar todo inteligente. latín. O también los otros, todos estudiando latín. Ahora, después, bueno, se comenzó a acelerar el idioma de cada pueblo, el vernáculo de cada pueblo. Se enfatizó la predicación y la centralidad de Jesucristo. Ahora se le va a dar más énfasis a la predicación. Parece que antiguamente no era mucho, ¿ah? Escuchando la Divina Liturgia, el sermón dura entre 10 y 15 minutos, más o menos. Es un Claro, sí es sermón, cortito el sermón. ¿usted lo ha escuchado, no? De la Divina Liturgia, hermano Boris. No, no, o sea, a ver, por lo que yo he escuchado, incluso hasta ahora, el sermón de la Iglesia Católica dura como 15 minutos nomás, po. El resto es Ah, ok, pura ok, ok. Ah, liturgia, igual, pura ya. ceremonia, que Exacto, la, exacto. ¿cómo es? Sí, sí, eso. Bueno, en el catolicismo romano, claro, hace tiempo que no escucho un sermón, pero la Divina Liturgia, la Iglesia Ortodoxa, entre 10 y 15 minutos nada más, muy, muy corto. Pero ahora se enfatiza la predicación, ¿eh? Y la centralidad de Jesucristo. Comenzaron a desaparecer ahora las vírgenes y los santos. Y la parte más céntrica de la iglesia aparece Cristo crucificado, el crucifijo grande, igual que en la iglesia luterana. Y los santos no es que hayan desaparecido, se sacaron de los altares, sino que se dejaron en la esquina de la iglesia. Ahí está. Pero lo central es Jesús de Nazaret. Mm. ¿Y antes cómo eran las vírgenes? ¿Dónde están las vírgenes? No estaban, pero saturados los templos de vírgenes y de santos, una cantidad extraordinaria. Y hay imágenes de iglesia donde están, pero impresionante, por todas partes, llenaban la, por todas partes habían vírgenes, santos, ángeles. En la iglesia ortodoxa oriental hay un sector que se le llama icono, a ver, no recuerdo el nombre, donde hay muchos iconos. Eh, bueno, está el Pantocrator, también Ya. está Cristo, pero tiene mucho, eso está antes de ingresar al lugar santísimo, donde ellos ingresan a celebrar, a partir el pan, a bendecir y consagrar los elementos de la Santa Cena. Pero después los católicos echaron de menos a los santos, así que hicieron volver nuevamente, que no sacaran tanto, no fuera tan brusco el cambio. Abrió el camino luego del Concilio Vaticano II para el diálogo con otras religiones, con otras confesiones. Ahora, recién, en el año 1962 en adelante, consideraron a los protestantes ya no más como herejes, que están listos para ser arrojados al infierno, sino que ahora son hermanos separados. Son hermanos, ¿ah? Ahora somos hermanos, Y separados. Claro, hermanos separados. no podemos negar eso, nos separamos del catolicismo romano porque de ahí salimos nosotros. Mm. Martín Lutero Tremendo. era agustino, Juan Calvino también era católico romano, Tyndale, Wycliffe, Hus, Ulrico Zwinglio, todos ellos fueron todos católicos, apostólicos, romanos. Lo que nosotros creemos, lo que se determinó en los seis concilios ecuménicos universales, lo heredamos de ellos. La Biblia también, protestante, ante el año 1962 era la misma de los católicos romanos, y ellos nos transmitieron la fe, las tradiciones cristianas hasta el día de hoy. Lo que hicimos nosotros fue eliminar todo elemento que no tuviese justificación bíblica, y no conservamos ninguna tradición como la iglesia anglicana, nada. Es partir, pero no partir de nuevo, partir de cero, sino eliminar todo lo que no estuviese de acuerdo a la Biblia, porque los protestantes trabajaron, enfatizaron los padres de la iglesia. El metodismo, John Wesley fue un apasionado de los padres del Oriente, los monjes, los padres del desierto. Está muy en sintonía con ellos. Por eso enfatiza mucho la santidad, porque lo extrae de ahí, de los padres del Oriente, los padres antiguos.
Martín Lutero, Zwinglio, Juan Calvino, todos ellos consideraban a los padres de la iglesia para hacer su teología. Juan Calvino ganó un debate en Ginebra fue calvinista, se hizo protestante, porque hubo un debate en la ciudad, estaban los católicos romanos y los pastores protestantes, que estaban siendo apabullados por los católicos romanos, y Juan Calvino corrigió a uno de los curas y le dijo, eso no fue lo que enseñó Agustín de Hipona. Claro, era agustiniano, pero de tomo y lomo Juan Calvino. Y citó a, Mm. bueno, a todos los padres de la iglesia, no sé a quién más habrá citado, a Irineo de León, pero esa gente conocía mucho la tradición y la historia, los padres de la iglesia. Eso lo que hicieron no fue cortar con todo el catolicismo romano, conservar todos aquellos elementos que eran justificables bíblicamente y eliminar todo aquello que no podía sostenerse en la Sagrada Escritura. Pero, pero surgimos de ahí, del catolicismo romano. No hubo una iglesia que Cristo fundó en el siglo primero en Pentecostés y después continuó paralelamente con el catolicismo romano por una parte y la iglesia cristiana por el otro lado, hasta que apareció en el siglo XVI, porque anteriormente estaba oculta. Es una ilusión, una falsedad impresionante, un Mm. desconocimiento histórico. Profesor, ¿Sí? eh, mucho he escuchado del cisma de Occidente. ¿El cisma de Occidente se le puede llamar a la reforma o es otro cisma ese? Claro, es el cisma del occidente, el cisma que experimentó la iglesia occidental, claro. Y el otro podría, Ya. el cisma del año 1054 podría denominarse el gran cisma con las iglesias orientales, Sí, sí, porque pero mi se consulta era separa como... ahí, pero el cisma de las iglesias occidentales es la separación de las iglesias evangélicas del catolicismo romano. Y Ya. Hermano después, Pablo, sí, hermano Jorge, bueno, una pregunta que está dentro de lo que estamos estudiando. ¿Cuán importante considera usted, por ejemplo, que las iglesias protestantes puedan tener un programa, por ejemplo, para alguna fecha específica del año, sobre todo en el mes de octubre, donde he visto que algunas iglesias hacen algún programa hablando acerca de la reforma, hacen un cambio de actividades, estudios bíblicos? eh, ¿Cree usted que es importante que sí, la iglesia no pierda este tipo de enfoque porque se trae luz de cómo ha comenzado la iglesia, los cambios que ha tenido, cómo ha evolucionado? por supuesto, ¿Cómo lo ve usted por eso en supuesto. Chile? ¿En Chile lo ve que estamos avanzando o todavía estamos en pañales en cuanto a eso? ¿Y cuán importante es eso? Por lo menos en la denominación a la cual pertenezco, acá en Alerce, por lo menos, en Alerce, de la Metodista Pentecostal, en Temuco no recuerdo que se haya celebrado la reforma protestante que yo recuerdo. En la Unión tampoco, bueno, no, sí, la Unión tampoco. En Osorno parece que sí. La verdad no me acuerdo, pero acá estoy más consciente en el sector de Alianza, en Puerto Montt, en la escuela dominical, por lo menos, solamente la escuela dominical, en el mes de octubre tratamos temas de la reforma protestante. Martín Lutero, Juan Calvino, Enrico Zwinglio, las las cinco solas, por ejemplo, que son de todos, no son solamente los calvinistas o reformados, son de los arminianos, de todos los evangélicos, son las cinco solas. Por tanto, cuando dicen la iglesia reformada es una iglesia protestante de las cinco solas, solo Cristo, solo Biblia, solo a Dios se la gloria. Y eso lo que se le puede aplicar a todos los evangélicos, no es solamente un sector de los evangélicos. En la iglesia Alianza Cristiana Misionera, en la segunda iglesia Alianza Cristiana Misionera de la ciudad de Temuco, de Dinamarca, todos los meses de octubre, el pastor, no recuerdo el nombre de la iglesia de Dinamarca, un domingo solo Cristo, otro domingo solo fe, otro domingo solo gracia, y así, sí, otro domingo solo escritura. Predican las cinco solas en el mes de octubre, por lo menos en esa iglesia, Alianza Cristiana Misionera. Pero debería, y ahora se está realizando el 31 de octubre, la Marcha para Jesús.
No sé si se estará celebrando en todo Chile. Yo sé en Panguipulli, en Osorno también parece. Acá en Puerto Montt no recuerdo. Pero en Temuco sí, en Temuco se celebra una Sí, marcha para Jesús. eh, prácticamente en todo Chile, hermano Pablo. Ah, ok. Ya. En Puerto Montt también, en Osorno, en Chiloé, por cada ciudad, acá en Carelmapu, Maullín, Rivera Norte, Muermo. Ya yo he visto por lo menos que gran parte de Chile ya lo adoptó. Santiago, que siempre lo hace en octubre, pero ahí por un tema de fecha, casi nunca lo hace en la misma fecha del 31 o el Ah, 30, ok. pero el resto del país sí está bien fuerte ese trabajo. Lo que no sí he visto el tema de la reforma, lo he visto poquito, la verdad que muy poco, pero va en crecimiento. Sí, 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 un buen crecimiento. Yo recuerdo, pero no solamente eso de la reforma, en las iglesias pentecostales hay una fiesta muy antigua que se celebra en las iglesias del Oriente, la Iglesia Católica Romana también de Occidente, que es la fiesta de Pentecostés. Un pastor, me acuerdo, que dijo, hay un letrero que está recordando la próxima fiesta del Pentecostés, que es la Iglesia Católica Romana. Y esa fiesta en realidad deberíamos celebrar nosotros, dijo, porque nosotros somos pentecostales. Y la Iglesia Católica está celebrando el Pentecostés y esa fiesta es nuestra. Nosotros salimos, o por lo menos la teología surge ahí, el Pentecostés, cuando todos fueron bautizados con el Espíritu Santo y nace la Iglesia. Históricamente podría ser así, ¿ah? Al nacimiento de ahí nos podríamos remontar más al Pentecostés y celebrar la Reforma. Y así mantenernos siempre enfiestados espiritualmente. Harta fiesta espiritual. Así Bueno, es. pero la fiesta más importante, sin embargo, es la Semana Santa. Es así, la más importante. Esa es la que nos mandó eh, por lo menos a celebrar al Señor, que es la Santa Cena. Pero es la más fuerte, la más radical, la más importante de todas las fiestas. Ahí sí que se le debe dar mucho énfasis. Y podría dársele el mismo énfasis de la iglesia, de las iglesias del siglo segundo, tercero. 40 días preparándose para celebrarla, que se conoce como la Cuaresma. Y después comenzar los días lunes, martes, miércoles, jueves. Y el día sábado una vigilia completa, amanecer, y celebrar el día de la gran resurrección en la mañanita, cuando está amaneciendo. Y después ya en la tarde todos durmiendo porque hubo una vigilia el día sábado. Como la iglesia antigua, Co- ¿Cómo eso de la cuaresma, hermano Pablo? ¿Nosotros podríamos celebrar se, eso? ¿Qué es la cuaresma? sí, son iglesias antiguas. La iglesia del segundo siglo, tercero, celebraba la cuaresma. 40 días antes de la Santa del gran día de resurrección, se preparaban los cristianos para celebrar la Semana Santa. Estaban, Eso es cuaresma, exacto, 40 40 días, días. sí, 40 días antes de la resurrección. Harto, ¿ah? Preparándose para celebrar la Santa Cena. Y después la Semana Santa. Ahí estaban los días lunes, martes, miércoles, jueves. Y él viene todo el día en reunión. El sábado amanecía. Vigilias Hermano completas. En el Pablo, oriente, en y oriente. usted maneja información de qué es lo que se hacía en esos 40 días en el siglo primero y segundo, qué es que se hacía antes de llegar como al día, digamos, donde fue la resurrección. Este libro A profundiza ver, más sobre eso, ¿eh? Semana La Semana Santa, Santa Justo de Justo González. González. Ah, ya. No, este libro es muy importante. Semana Santa. ¿Cómo celebraba Semana Santa los antiguos? La iglesia primitiva. Exactamente. ¿Cómo celebraban? Mm, Impresionante. mm. Los 40 Pero días. eso lo hacía, profesor, pero ¿eso tiene alguna base bíblica o solamente es tradición? Tradición nada más. No, solamente tradición. Ah, Bueno, si hay sí, a mí alguna me base encanta. bíblica, dice Cristo se consagró 40 días y 40 noches en el desierto antes de comenzar a ser utilizado por el Señor. Se basan de ahí, pero no nos mandan a nosotros un mandato bíblico, por ejemplo, la cena del Señor, el bautismo, que son sí mandato bíblico a celebrarlo, eso sí nos manda. Pero lo otro, por ejemplo, Navidad, tampoco la Biblia nos manda a celebrar Navidad, pero es muy Ah, importante no, pues. para recordar el nacimiento de Jesucristo. Del mismo modo acá, de los 40 Sí, días, igual el número 40 o 400 muchos predicadores lo han descifrado como un número de preparación en la Biblia. Entonces, yo creo que
si cualquier excusa se coloca para poder hacer una consagración, llevar al pueblo a una adoración a Dios, o un acercamiento a la enseñanza, o a volver a recordarle el tiempo antiguo, creo que siempre va a ser bien provechoso, porque, ¿Mm? vuelvo a insistir, el número 40 es muy potente en la Biblia, muy simbólico, los 40 días que da Dios para que se arrepienta Nínive, los 40 días que caminó Elías, Moisés estuvo en el monte, Jesús, los 40 años que estuvo en el desierto, Israel, siempre fue un tiempo de preparación bíblico, Exactamente. que tiene alto simbolismo ese cuaresma, ahora que usted lo menciona. La verdad que yo lo aludía como algo solamente católico, romano apostólico, pero ahí me doy cuenta que No, de verdad que hemos dejado bastantes cosas. sí. En el Oriente celebran la Cuaresma. Y en el Oriente son más que los católicos romanos, ¿ah? Porque en el Oriente amanecen el día sábado, amanecen en vigilia. En la mañana celebra la Divina Liturgia, gran día de resurrección. Lo celebran en estos 2000 años ininterrumpidos, hasta el día de hoy, estas comunicaciones. Perfecto, mis queridos hermanos, hemos concluido. Bueno, la demás presentación se lo envío a sus correos electrónicos. Y la próxima semana concluimos.